Buenas tardes para todos. Bienvenidos al webinar del día. A pesar del calorcito, nos vamos a encontrar ahora para disfrutar de un buen tema interesante, sobre todo a cargo del contador Cristian Ortega Llobro. No se olviden de dejar la asistencia con el correo y el DNI a través del chat. Y lo más importante, luego de finalizar la charla van a tener una breve encuesta para responder y 10 minutitos para hacer las consultas necesarias. Bienvenido, profe. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Se escucha y se ve perfecto. Bien, entonces vamos a empezar. Bien, bueno, hoy día vamos a ver un tema que es analítica de datos con Google Data Studio, pero independientemente de la herramienta, vamos primero a hablar un poquito de qué es lo que es la analítica de datos y después vamos a conocer una de las herramientas, porque actualmente hay muchas, y básicamente esta porque es una herramienta que nos permite hacer algunos informes muy interesantes y es de acceso libre, o sea que la podemos utilizar porque con una simple cuenta de Google podemos acceder al uso de esa herramienta, ¿sí? Bien. Voy a admitir una persona, ahora sí. Seguimos. Bueno, entonces lo primero que tenemos que ver es, bien, ¿qué es lo que es analítica de datos? ¿Para qué vamos a utilizar la analítica de datos? Básicamente, nosotros vamos a definir que la analítica de datos va a ser un proceso. ¿Y por qué decimos un proceso? Porque tiene varios pasos que lo vamos a utilizar para explorar y analizar todos los datos con los cuales nosotros podamos contar en un momento determinado, solamente con el objetivo de poder generar un mejor conocimiento de nuestro negocio, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, de nuestras transacciones, y que nos permita ese conocimiento tomar decisiones un poco más basadas en ese conocimiento que vamos a generar con los datos. Ustedes dirán, bueno, a ver, ¿por qué pasa eso? En realidad pasa eso porque todos los datos contienen conocimiento implícito dentro del dato. Lo que nosotros vamos a hacer es, con algunas técnicas, tratar de extraer ese conocimiento y utilizarlo para aplicarlo a nuestro negocio. Por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de registrar la actividad de un cliente específico, lo único que estoy haciendo es registrar, estoy generando datos de un cliente. Ahora, cuando nosotros decimos que esos datos tienen un conocimiento implícito, ¿por qué decimos eso? Decimos eso porque al registrar yo el consumo que hace un cliente, estoy registrando a la hora que lo hace, qué elemento está consumiendo, con qué método de pago lo hace. Entonces, toda esa información está implícita en esos datos y yo puedo detectar un patrón de comportamiento de ese cliente. Entonces, sí, no sé si alguien hizo alguna consulta. Bien. Entonces, por eso lo que decimos, bueno, los datos tienen en sí información que podemos utilizar y esa información convertirla en conocimiento. Bien, ¿qué puedo yo hacer con la analítica de datos? Básicamente, puedo generar o vislumbrar algún modelo de negocio, ¿qué más puedo hacer? Fidelizar
clientes, ¿sí? Básicamente también, a ver, vamos a ir a compartir. Un minutito, ahora sí. Estamos acá. O sea, fidelizar, cuando nosotros decimos desarrollar acciones de fidelización de nuestros clientes en virtud de los datos que tenemos, es porque podemos orientar ciertas acciones ya basadas en conocimiento hacia nuestros clientes. Es decir, si yo ya con los datos podría detectar un patrón de consumo, puedo adelantarme a ese patrón de consumo y puedo ofrecer algún tipo de promoción, alguna estrategia comercial que yo me permita desarrollar como para generar esa acción de fidelización, porque una de las cosas que está sucediendo efecto pandemia y pospandemia es que nosotros con nuestros servicios tenemos que preocuparnos por la satisfacción de nuestro cliente y ¿Está bien, Nacho? Nuestro cliente tiene que sentir como que todo lo que hacemos es para satisfacer sus necesidades. Entonces, de esa forma vamos a generar esas acciones de fidelización. ¿Y con qué tipo de datos vamos a trabajar? Obviamente con todos los datos que vamos a generar de nuestro negocio, pero también podemos integrar datos de fuentes externas. Es decir, si nuestro negocio tiene presencia en la web, podemos integrar datos de ese sitio. Si tiene presencia en redes sociales, podemos integrar datos de las redes sociales. Podemos detectar algún tipo de comentario hacia un producto. Generalmente nuestros clientes que más contentos estén con el servicio que estemos prestando van a ser los que nos van a recomendar a futuros clientes. Entonces, nosotros tener la posibilidad de contar con esos datos que son de fuentes externas a nuestra organización nos genera un conocimiento mayor. Esa es la idea de, bueno, uso estos datos y los sumo a la analítica de mi negocio. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Hay herramientas para ello? Sí. Entonces, nosotros decimos que en principio la analítica de datos nos está dando esa posibilidad de uso de datos, tanto de fuente interna como de fuente externa, que nos va a permitir generar acciones de nuestro negocio para desarrollar una estrategia competitiva que nos va a permitir diferenciarnos de nuestra competencia o de generar un modelo de negocio nuevo. Entonces, bueno, a ver, el tema de la analítica es un tema que hoy día ha cobrado vital importancia porque los procesos de digitalización se han acelerado por el efecto justamente de pandemia, en donde esos procesos de digitalización del comercio, si se quiere, en virtud de que, por ejemplo, cuando se cerraron y no se podía salir a comprar, se incrementó el uso de plataformas como Rapipago para pagar o para pedir pedidos ya, o plataformas sí, de pagos de servicios bancarios, plataformas de lo que es home banking, todo tipo de plataforma se empezó a utilizar, todo tipo de transacciones empezaron a quedar digitalizadas y todo eso es dato. Entonces, si yo tengo un negocio y lo digitalicé en el sentido de que generé una plataforma, ofrezco mis productos, como pueden ser por pedidos ya, o generé un espacio virtual, tengo la posibilidad de descargar esos datos y tener información valiosa de qué productos están saliendo, en qué día del mes, con qué frecuencia,
Información que me va a permitir a mí ajustar insumos que necesite para esos productos. Entonces, todo eso que se ha acelerado, nosotros tenemos que aprovechar datos que tenemos disponibles. Y además hay un tema. Una vuelta estábamos hablando con un profesor y el profe me decía, sí, lo de la analítica es buenísimo, pero el insumo de la analítica justamente es el dato. Entonces, si el comercio no tiene la cultura de generar, crear o cuidar el dato, no puede hacer analítica. Y en principio, cierta razón tiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Entender que el dato no es un insumo para hacer analítica hoy día. El dato ya se considera un activo del negocio. ¿Por qué? Porque el dato nos va a generar valor en el sentido de que no solamente vamos a ajustar las estrategias comerciales en virtud del conocimiento que sacamos de los datos, sino que nos va a permitir ahorrar ciertos costos, ser un poco más inteligente con los recursos. Entonces, ese es el tema de que el dato, si lo consideramos un activo, nosotros lo tenemos que cuidar como cualquier activo que tenemos en la empresa, como si fuera una maquinaria. Lo tenemos que cuidar ese dato. Entonces tiene que ser un dato de calidad, porque un dato lo vamos a usar muchas veces. O sea, no es que lo uso una sola vez y se agotó su uso. No, puedo usarlo para detectar el patrón de comportamiento de un cliente específico. También puedo usarlo, el mismo dato, para ver qué productos me está saliendo o para hacer agrupación de clientes en virtud de características, para hacer segmentación de clientes. O sea, puedo usarlo para muchas cosas y puedo usar el mismo dato. Lo que me va a cambiar es el objetivo, lo que me va a cambiar es qué es lo que yo quiero resolver con esos datos. Por eso nosotros decimos que, bueno, fantástico, ya sé que el dato es importante, ya sé para qué voy a usar la analítica, sé que los datos pueden ser de origen interno a nuestra organización, a nuestro negocio, a nuestra pequeña pyme, y también sé que puedo utilizar datos de origen externo, pero también sé que tengo herramientas a disposición que son de uso gratuita y muy potentes y muy fáciles de usar. Con lo cual, si yo tengo la costumbre de cuidar mi dato, voy a generar informes y reportes que me van a servir para poder ver cómo está evolucionando mi negocio y si puedo generar modelos de negocios nuevos, ¿sí? Como por decir, bueno, estoy viendo que hay mucho que sale por pedidos, entonces sé que a determinada fecha algún insumo lo tengo que tener o algún producto lo tengo que tener. Un ejemplo que dio otro profesor, que también da charlas por acá, el licenciado Héctor Sosa, me acuerdo de ese ejemplo porque fue fantástico. Él hablaba de un lugar donde vendían productos avícolas y la venta era determinada, venta, por ejemplo, se vendía el pollo trozado, patamulo, todo eso. Pero cuando la dueña del local dijo voy a preparar milanesas de pollo, se dio cuenta en determinada situación, también dónde estaba inserta, cuáles eran sus clientes y las necesidades que tenían, que se vendían mucho más milanesa que vender el pollo trozado. Entonces su modelo de negocio cambió y la venta se le incrementó y ella sabía que en determinados días del mes tenía que tener preparadas las milanesas porque ya tenía su clientela fija y su venta era mucho mejor. Entonces, eso resultó de un pequeño análisis de datos, o sea, tan simple como eso, que le cambió
el servicio que estaba prestando orientado a la satisfacción de su cliente, tal vez un público más joven, los dos trabajadores que necesitaban llegar a la casa y hacer algo un poco más rápido, y tal vez les resultaba más fácil hacer milanesa que cocinar otra parte del producto avícola. Entonces, son pequeñas cosas que cambian tu servicio y generan cierta fidelización del cliente, que era lo que estábamos hablando, porque esa clientela ya la tenía fija. Entonces ya sabía, de hecho ya tenía pedidos a futuro y ya sabía con qué tenía que contar. Entonces, tan simple y está tan bueno el ejemplo que dice, bueno, eso hay que llevarlo a todo nivel, no solamente a lo que es un pequeño negocio, en todo nivel, en todo servicio. Ahí vamos a admitir a esa persona. Ahí está. Y en todo rubro, ¿sí? Bien. Ahora, nosotros decimos, bueno, visualización, Google Data Studio, una de las herramientas. ¿Qué es lo que queremos hacer? Algo parecido a esto. Esto que ustedes están viendo es como un tablero en donde está tomando datos y lo está visualizando, básicamente. Yo con ciertos tipos de gráficos y ciertos colores que puedo utilizar, puedo ver la gestión o cómo va evolucionando la gestión y el modelo de negocio. Puedo tener segmentado a mis clientes, como ese gráfico circular que hay ahí. Puedo hacer una evolución en el tiempo, como los gráficos de barra. En este caso lo está haciendo en el día, pero uno lo podría hacer en las horas del día, ¿no? Pero uno lo podría hacer diario, con frecuencia semanal, con frecuencia quincenal, mensual. Además podría sumarle la necesidad, por ejemplo, hacer un gráfico de que si yo llevo o tengo alguna cuenta, yo tengo acá cerca de casa un negocio, una despensa que todavía sigue dando cuenta. Tiene mucha confianza en sus clientes y da cuenta, a fin de mes cobra, entonces también pueden hacer ese análisis, bueno, a fin de mes, yo sé que del 1 al 10 voy a cobrar, ese dinero me va a representar tener un activo líquido en esos días, qué puedo hacer con eso, cuánto tengo a cobrar, cuánto tengo para pagar, en qué fechas. Entonces, todas esas cosas me va a permitir ordenarme y me va a permitir generar algún tipo de estrategia. Y además puedo sumar la actividad, como ven acá, de grupo de mis clientes, si tengo la posibilidad de captar esos datos. ¿Qué lo puedo hacer? Puedo generar estrategia de captación de datos. Eso se puede hacer. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver que para la analítica de datos tenemos un proceso analítico. Habíamos dicho que era un proceso. ¿Por qué? Porque es un proceso, es un conjunto de pasos concatenados, y en este caso, este enfoque es un enfoque de sistema, significa que va a ser cíclico, siempre va a estar dando vueltas, ahora vamos a ver el por qué, y me va a permitir ajustar. Cuando es un enfoque cíclico, me permite ajustar desvío, aprender de lo que hice para hacerlo mejor. Esos son los enfoques cíclicos, digamos. Entonces, lo primero que tenemos que saber en un proceso analítico es entender el problema que vamos a querer resolver, que puede ser uno o varios. Por ejemplo, yo podría decir, bueno, el problema que quiero resolver, más, digamos, más común para un comercio de barrio, un pequeño comercio, sería, bueno, ¿de qué forma incremento las ventas en el corto plazo? Entonces puedo definir ese mi primer problema, incrementar las ventas al corto plazo. Entonces yo ya lo tengo enfocado, y ya tengo mi primer pregunta de negocio, digamos, por decir, incremento de ventas. Eso me va a llevar a que, entendiendo ese problema, tengo que ver cuáles datos voy a necesitar para poder resolver ese problema.
disculpen, en el sentido de decir, bueno, si mi problema era querer resolver o ver de qué forma voy a incrementar las ventas en el corto plazo, entonces tengo que ver, bueno, cuáles son los datos que yo tengo, tanto de fuente interna como de fuente externa, que me van a ayudar a resolver ese problema. Porque el problema tiene que ver también en conocer muy bien nuestro negocio, conocer cómo se conforma nuestro negocio. Bien, ahora, ya sabemos qué datos vamos a usar y generalmente cuando pasa eso, los datos que utilizamos a veces no vienen limpios del todo. Entonces, ¿qué significa datos no limpios? Datos que a veces tienen algún temita, como puede ser, me faltan datos que eran numéricos no fueran considerados numéricos, las fechas no tienen todo el mismo formato, entonces no puedo comparar fechas. A veces donde tenía que poner el apellido de mi cliente puse el nombre, no el apellido. No consigné la dirección, no consigné su teléfono, entonces tengo datos faltantes de ciertos clientes. Entonces hay que generar toda una limpieza de datos, tanto de los procesos internos como de los procesos que podamos captar de datos de fuentes externas, porque la limpieza del dato apunta a que yo le pueda dar mayor calidad. Entonces, cuando ya tengo datos de mucha calidad, los puedo usar para objetivos diversos, porque si bien el problema era, quiero incrementar las ventas, de ese problema original yo puedo, y si tengo datos de calidad, podría llegar a pensar, bueno, ¿cuál es el volumen de ventas? También podría pensar, bueno, de esas ventas, ¿cuántos fueron al contado y cuántos fueron con tarjeta? Para saber cuándo voy a disponer de ese dinero. Si fueron con tarjeta, si lo hicieron con Postnet o lo hicieron con aplicación como Mercado Pago, cualquier aplicación que se esté utilizando. ¿Cuántas comisiones voy a tener que soportar yo por recibir otros métodos de financiación? ¿Cuándo tuve el mayor incremento de ventas? ¿Cuándo voy a tener más liquidez? ¿En qué días? O sea que puedo hacer muchas cosas con el mismo conjunto de datos. Pero eso lo voy a poder hacer si mi conjunto de datos está limpio, digamos, está en condiciones. Entonces, supongamos que esos datos ya están lo más limpios posible, porque nunca vamos a obtener una limpieza, ojalá que sí, pero nunca vamos a tener una limpieza del 100%, a menos que ya tengamos en nuestro negocio instaurada la cultura de cuido mi dato y le doy valor. Si yo le doy valor, dijimos recién, lo vamos a tratar como un activo. Si lo trato como un activo, es como si el dato fuera una maquinaria, un inmueble. Lo voy a tratar como un activo. Si es así, voy a tener gran calidad del dato y lo voy a poder aprovechar para muchas cosas, en donde ahí viene el tema del análisis del dato. Entonces yo ahora sí tomo el dato y me fijo fechas, montos, puedo armar series de tiempo para ver evolución, puedo segmentar, puedo hacer muchas cosas. Y cuando ya mi análisis lo tengo armado, viene la parte de, bueno, voy a reflejar los resultados. ¿Sí? Ese reflejo de resultados lo vamos a hacer a través de estas herramientas de visualización. Acá en el resultado, en donde realmente se ve, las herramientas de visualización, en donde me van a permitir a mí, en forma visual, porque es lo que realmente pasa, nosotros podemos ver un conjunto de datos de una tabla, en donde podemos ver la evolución de las ventas de nuestro negocio y cuánto vendimos los primeros 15 días del mes, y lo vamos a ver muy bien, y vamos a ver, con suerte, 30 filas en una tabla, pero no es lo mismo que ver un gráfico de barras, de línea o de dispersión, en donde en forma visual
la información que nosotros asimilamos, la asimilamos de mejor forma y además generamos acciones intuitivas. Entonces, por ahí vemos una tabla y no nos estamos dando cuenta de lo que vemos, y por ahí vemos un gráfico y vemos picos en donde vemos un incremento de venta el día 15, un descenso de venta el día 20, e intuitivamente estamos pensando en estrategias comerciales, porque eso es la ventaja de la visualización. Entonces, el tema de ver los resultados en forma gráfica a través de una herramienta es más que útil. Y de esa forma, con los resultados, nosotros entendemos el problema, que el problema inicial en este caso era el incremento de las ventas en el corto plazo, y ajustamos nuestro proceso analítico, porque al entender el problema y al sacar conclusiones, podemos ajustar para mejorar la pregunta inicial. Por decir, bueno, no, el incremento de venta no va a ser a 6 meses, sino que está siendo a 3. O va a ser más largo el plazo. O para que haya incremento, este producto ya no lo tengo que tener más y tengo que tener este otro. Si yo quiero incrementar las ventas, bueno, a partir de ahora tengo que hacer milanesas. No tengo que vender cuarto trasero de pollo. ¿Sí? Milanesas. Entonces, eso es lo que empieza a ajustar nuestro proceso. Y ese proceso impacta en nuestro modelo de negocios, mejorándolo o generando nuevos modelos a partir del modelo que tenemos. Entonces, cuando dijimos entender el problema, básicamente en entender el problema lo que estamos haciendo es plantear un objetivo. ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Y esos objetivos tienen que ver con depende de cómo lo establecemos, y en virtud a ello va a ser la estrategia que vamos a utilizar, si el objetivo es a corto o a mediano o a largo plazo. Obviamente que tiene diferentes tipos de estrategias. Entonces, ejemplo de ellos son aumentar las ventas, incrementar los clientes o desarrollar productos y servicios que estén orientados a la necesidad específica de mi cliente. Pero eso lo hace también, y volvemos a lo mismo, justamente el desarrollar analítica de datos. O sea, si yo llevaba un registro de cuántas son las personas que me empezaron a pedir milanesas y qué tipo de milanesas llevaban, o de qué, si era de pechuga o de muslo, entonces eso también ya me está ajustando mi producto y mi servicio. O sea, porque también puede venir una persona que me diga, mira, me encantan cómo la hace, pero por ahí tenían demasiado bajo, entonces, ¿querés que yo te arme sin la próxima? Poder hacerlo, buenísimo, estoy ajustando el producto y el servicio para ese cliente y tratando de generar esa fidelización del cliente, que es tan importante, ¿no? ¿Vale? Segundo, que vamos a admitir una persona más. Bien, ahora sí. Pero todo ello sale del entendimiento del problema. Obviamente que distintas fuentes internas o externas, que es lo que dijimos, entonces yo puedo tener un registro de qué es lo que estoy vendiendo y puedo tener un registro de qué es lo que estoy comprando, y de ahí tengo datos más que interesantes para hacer todo tipo de análisis. Obviamente que interacción de los clientes también puede ser en forma digital, puede ser en otra forma. Por ahí viene un día festivo, como decir el Día de la Madre, se me ocurre hacer un sorteo y decir, bueno, dame tus datos, armo un grupo de WhatsApp, voy a hacer un sorteo, se va a sortear esta canasta de productos, dame tu teléfono, tu nombre, y estoy tomando datos de los clientes, y estoy obteniendo teléfono, estoy obteniendo un montón de cosas, y le puedo preguntar en el mismo momento, ¿a vos no te molesta si yo te mando cierta publicidad con descuentos, promociones? Y ya tengo un canal más. Y lo único que hice fue organizar un sorteo y obtener datos. Entonces, estrategias de obtención de datos hay muchas. Y herramientas para utilizar esos datos también. Lo único que tenemos que tener es cuidar esos datos
y poder utilizarlo para nuestro modelo de negocio. Bien. Recién habíamos hablado del tema de la limpieza de los datos. Entonces, el objetivo, para que quede más que claro, es agregar calidad. O sea, yo quiero que mi dato tenga la mayor calidad posible. Entonces, algunos ejemplos es tratar de evitar que no me queden en mi registro de datos en blanco, tratar de evitar duplicados, porque ahora estamos en un proceso analítico. Es decir, voy a tomar los datos, los voy a visualizar con el objetivo de ajustar estrategias. Pero el día de mañana, cuando ya empiece a ver los beneficios de la analítica, puedo ya incursionar en algún tipo de acción predictiva. Porque digo, si ya tengo datos históricos y tengo un patrón, puedo hacer una predicción. Porque los datos ya los tengo. Entonces, si por decir, el cliente Cristian, todos los principios de mes, que es cuando compra, me compra 1 kilo de milanesa porque lo guarda en su casa. Entonces yo ya sé cuál es más o menos su patrón de comportamiento. Fácil de hacer la predicción, el ejemplo es muy obvio, pero sí, yo ya sé que el mes que viene es muy probable que venga y me haga esa compra. De lo que generalmente compra. Puede que me sorprenda y me pida otro estilo, pero puede ser que venga y lo haga. Entonces, ¿qué pasa si yo duplico un mes el registro y tengo que Cristian me compró 2 veces o 3 veces porque dupliqué o tripliqué el dato, el registro, lo tripliqué por error? Entonces me va a hacer un mal análisis, tanto para la parte analítica, en donde yo creo que, por decir, estoy teniendo un ingreso y una salida de insumos que no es la real, como también para la parte predictiva, porque no es lo mismo decir, Cristian está comprando 2 veces por semana, entonces me va a volver a comprar 2 veces por semana. Entonces, el tema de los datos duplicados es muy importante, hacer esa revisión, porque puede alterar nuestro modelo, o sea, lo va a alterar. Y eso sale de la parte de limpieza de los datos, que también se lo conoce como el análisis exploratorio de los datos, ¿sí? Pero ahí tenemos otras tareas un poquito más avanzadas, pero también se lo conoce como análisis exploratorio de los datos. Pero sale de esta limpieza. Nosotros en principio estamos diciendo, bueno, tenemos datos de nuestros clientes, de nuestros proveedores, voy a tratar de que estén lo más limpio posible para incrementar su calidad, empezar de a poquito y después cuando ya tengo la cultura de generación y cuidado del dato, empiezo a agregar herramientas, ¿sí? Obviamente que cuando ya mis datos tienen la máxima calidad posible, puedo hacer analítica de datos, puedo hacer predicción, que es generar modelos de aprendizaje, o sea, eso es predicción. ¿Por qué? Porque todos usan lo mismo, el mismo insumo. Entonces, si yo el dato histórico ya lo tengo, está buenísimo que pueda ver la evolución, pero también está buenísimo que pueda generar escenarios. ¿Pero en virtud de qué? ¿Cómo lo genero los escenarios? Con procesos matemáticos. O sea, ¿por qué? Porque estoy detectando un comportamiento, estoy detectando un patrón. Entonces genero un proceso matemático. Ese proceso matemático se denomina, o lo habrán escuchado, como algoritmo. O sea, porque un algoritmo es un proceso matemático en el sentido de que nosotros apliquemos un análisis predictivo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos ver qué nos está pidiendo nuestro cliente, queremos ver cuándo tenemos mayor venta, queremos ver cuándo tenemos que nosotros cumplir con nuestros proveedores, qué productos tienen mayor rotación en el mes, cuándo vendo más, cuándo vendo menos, a qué distancias, a dónde tengo que enviar los pedidos. O sea, un montón de información que la tenemos disponible y que nos sería más que útil.
¿sí? Y en virtud de eso, bueno, ahora sí, dije, ya tengo mi proceso analítico, que no es uno, sino que puedo tener múltiples procesos analíticos a la vez utilizando el mismo conjunto de datos. Por eso hacemos mucho hincapié en la calidad. En virtud de ello, entonces, decimos, bueno, tenemos los resultados. Generamos gráficos, generamos escenarios, ¿sí? Pero para hacer eso, yo tengo que decir, bueno, voy a tener indicadores clave. ¿Cuáles son mis indicadores clave? Las ventas, las compras, ese tipo de indicadores que cada negocio va a tener un indicador, 2, 3 o 7 clave específico del negocio. No hay un indicador clave estándar. Todo depende de cada modelo de negocio. Por eso es importante, cuando dijimos al principio, debo conocer mi negocio para plantear el problema y para ver si los datos me están indicando que este es el modelo que tengo que seguir, sigo vendiendo cuartos de pollo o ajusto mi modelo de negocio y armo un producto y servicio en virtud de satisfacer la necesidad de mi cliente, que mi cliente me lo están indicando con cada vez que hacen una transacción conmigo que me generan un dato. ¿Cómo me paga? ¿Qué se lleva? ¿A qué hora viene? ¿Cuántas veces viene en el día? Todas esas cosas. Herramientas que podemos utilizar para mostrar el resultado, o sea, para generar los tableros, son todas las que ven acá. Pero la mayoría de estas no son gratuitas, o sea, son licenciadas. O sea, uno tiene que pagar una licencia. Click con licencia, Power BI con licencia, Tableau con licencia, Cognos con licencia. Data Studio es gratuita. Ahora, Power BI, que es de Microsoft y que es muy potente, es con licencia, pero depende del uso que lo van a usar, el costo de esa licencia es como pagar Netflix. Dice, bueno, pago Netflix, pero tengo una herramienta muy potente. Entonces también juega cuáles son los costos de las licencias y qué valor le estoy dando, porque si bien Data Studio es gratuita, es limitada en ciertas características comparada con estas otras que no lo son. Entonces también acá juega el tamaño de mi organización y si yo voy a utilizar un servicio de estos y para qué. Y también comparar licencia y producto, porque no hay que casarse con una herramienta, sino que cada herramienta va a brindar lo que necesitemos para determinado momento de nuestro negocio, ¿sí? Yo podría decir, empiezo con Data Studio, pero ya cuando mi negocio evoluciona me paso a Power BI, o me paso a Cognos, o me paso a Tableau. Depende de lo que necesito. Entonces es importante también conocer la herramienta como para conocerla, pero la herramienta es una cosa, lo que nosotros tenemos que establecer y lo más importante es datos, indicadores clave y la herramienta es simplemente una herramienta. Ahora, Data Studio lo que hace es que me permite a mí a conectarme a múltiples fuentes de datos que la llaman conectores. Ya vamos a ver un poquito un pantallazo de Data Studio. Entonces yo puedo tomar de donde sea información y me la va a tabular en un orden como este tipo. O sea, yo cuando ya hice una conexión, por ejemplo, yo utilizo, por dar un ejemplo, YouTube para, hago filmaciones de los productos para que el cliente tenga o pueda ver un video del producto que pueda él adquirir. Por ejemplo, tengo una ferretería y vendo un taladro, entonces lo filmo, lo pongo el video en YouTube y se lo dejo a disposición de mi cliente para que pueda ver. Entonces, ¿qué hago con Data Studio? ¿Me puedo conectar a la cuenta de YouTube? Sí, porque Data Studio tiene más de 500 conectores de servicios, tanto de Google como de servicios de partners externos. Entonces, YouTube es uno de los conectores que tiene. ¿Me puedo conectar? Sí. Me conecto a la cuenta. Fantástico. ¿Qué puedo ver ahí?
puedo ver cuántas veces se vio el video, a qué hora, de qué producto. Ahora, lo bueno de Google Data Studio es que cuando hace la conexión a la fuente del dato, esa conexión se establece, se fija y se puede cronometrar. Yo puedo decir, bueno, mira, conectate a los datos, tráeme la información, pero a las 12 horas volvete a conectar, como dice acá, actualización de datos 12 horas. Yo le puedo decir actualización de datos en el intervalo que yo quiera. A las 12 conectate de nuevo a las 12 horas y volveme a traer, y a las 12 conectate de nuevo y volveme a traer. Entonces mi gráfico está totalmente actualizada la información. Entonces, si el video al final del día se vio 7 veces más, yo estoy viendo esas visualizaciones porque la conexión es constante. Eso con cada fuente de datos. Yo puedo tener múltiples fuentes de datos. Me puedo conectar a YouTube, a planillas, a base de datos, a redes sociales, a lo que sea, y puedo traer todos los datos que quiera, listarlos y hacer gráficos para poder ver la gestión de mi negocio. Este es un ejemplo de cómo yo estoy viendo el reporte de mi canal, en donde yo ofrecía los productos y puedo ver qué vistas tuvieron. Yo hice un ejemplo. Hice videos tutoriales de aplicaciones y los subí a un canal y después generé la visualización. Entonces ya puedo ver cuál es el video tutorial que más se ve, en qué momento, cuánto tiempo lo vieron, porque hay gente que lo empezó a ver y a los 3 segundos lo sacó. Hay gente que lo vio entero, hay gente que lo detuvo en determinado momento. Hay gente que lo compartió con sus amigos, hay gente que no lo compartió. Toda esa información la puedo ver. Entonces a mí lo que me da conocimiento es decir, el público que está viendo el canal y que está insumiendo este servicio está más interesado en la herramienta de Google Data Studio que en otra herramienta. Entonces voy a hacer más videos de Google Data Studio. Después los puedo monetizar y generar un ingreso. Entonces, esa información me la da la herramienta. Entonces, resumiendo, importantísimo es el dato, lo que va a generar que tengo que tener en claro cuál es el indicador clave en virtud del modelo de mi negocio. Nuestro indicador clave puede ser volumen de venta, o rotación de los clientes, o cantidad de clientes, o servicios, pero tengo que tener mis indicadores clave que pueden ser, no hay un número que te digan, no, tenés que tener 8 indicadores clave, sino, no, cada negocio va a tener su indicador clave, bien, con lo cual ese indicador clave va a permitir que yo pueda hacer la conexión de esos datos a mi herramienta y esa conexión de datos, ¿por qué? Porque si yo defino que mi indicador clave va a ser volumen de ventas, voy a conectar los datos que estén referidos a las ventas, porque no me sirve nada conectar datos que no voy a graficar. Entonces la conexión es importante para volcarla a los gráficos, pero con el gráfico en sí solo no hacemos nada. ¿Qué más necesitamos nosotros? Necesitamos el control del dato, que es una herramienta que me va a permitir la interacción entre el dato que ya tengo y la herramienta que estoy generando. Por ejemplo, si yo tengo un volumen de ventas y registración diaria, yo la puedo visualizar mensual, pero le puedo poner un control de datos que me permita que ese mensual me lo convierta a semanal y a diario. Entonces, con ese control, que va a ser un botón que le voy a agregar, lo voy a poder ajustar a la información a la necesidad que yo tengo, ¿sí? Entonces, el tema del agregar controles de datos es muy importante, porque me da información adicional en virtud de la interacción que yo estoy generando, ¿sí? Bien. Dicho eso, vamos a tomar unos minutitos más, si estamos en tiempo, porque les quiero mostrar, son unos minutitos nada más. Les quiero mostrar algo.
y ya, a ver, esto es Google Data Studio. Tan simple como que vamos a ir al principio. Yo voy a poner Google, ¿sí? Y yo ya accedí con una cuenta. Yo acá tengo una cuenta, como ustedes pueden ver, se ve bien la pantalla, ¿no? Si quieren pueden activar los micrófonos y me pueden contestar, porque ya lo que es la presentación formal ya la terminamos, le estoy mostrando solamente la herramienta. Buenas noches, Cristian. Se ve la presentación que dice gracias. Ok, gracias, porque ahora vamos a ajustar eso, porque les quiero mostrar la herramienta. Muchas gracias. Bien. Son 2 segundos. Ahora ven el buscador. Sí, ahí se ve el buscador. Gracias, Cristian. Bien, entonces yo lo que le decía, yo ahora entré al buscador y tengo una cuenta, mi cuenta, y obviamente que con mi cuenta personal tengo el uso de aplicaciones gratuitas en principio de lo que se llama Workshop, pero Workshop de Google, donde tenemos las aplicaciones que ya se conocen, pero hay una aplicación de marketing liberada de Google Marketing que es Google Data Studio. Entonces yo tengo que ponerla así, Google Data Studio, ¿sí? Y le voy a dar Enter y la voy a buscar y la voy a encontrar. Y ahora lo van a ver como que ingresamos. Si yo no hubiera ingresado a mi usuario, me va a mostrar una pantalla en donde me va a decir tus datos y va a ser como una publicidad. Pero como yo ya me había logueado, ya entré a la herramienta Google Data Studio. Y lo que se puede hacer acá en esta herramienta, a ver, vamos a bajar esto un poco. Bien, vamos a bajar acá. Es que es tan simple porque yo tengo dos cosas. Puedo generar un informe directamente desde crear y tengo la conexión a la fuente de datos. Tan simple como eso. ¿Qué puedo hacer? Cosas como estas. No sé, ahí sí cambié de pestaña si se puede ver. Pero directamente lo que se hace, más adelante, si se puede, daremos un curso del uso de la herramienta, es decirle crear y yo le digo, bueno, voy a crear un informe. Y voy a mi espacio de trabajo. Este es mi espacio de trabajo. Entonces ya me está diciendo, bueno, ¿con qué querés conectar? Yo podría conectar con una hoja de cálculo. Una vez que conecto, ¿sí? Una vez que conecto, ya puedo empezar a agregar los gráficos y añadir los controles de datos que habíamos dicho, para que me quede algo similar a esto, con interacción. Y lo bueno que tiene es que lo puedo compartir a mi tablero de gestión, lo puedo compartir en cualquier dispositivo, porque se va a ajustar al dispositivo. Entonces, yo lo estoy generando en una PC, pero lo voy a poder ver en un móvil o en una tablet, ¿sí? Porque se va a ajustar. Y va a ser interactivo. Y como dijimos, la conexión va a estar cronometrada en tiempo. O sea, si yo conecto con una planilla de cálculos, en donde yo voy teniendo registros de una tabla, puedo hacer el gráfico que quiera y puedo poner los títulos que quiera, darle el formato y tenerlo a disposición como herramienta de gestión. Es tan simple como eso. Así que bueno, la idea era mostrarle por qué la analítica de datos, por qué en principio usar esta herramienta de Google Data Studio. Y bueno, no sé si estamos ya en tiempo, así que abierto a cualquier pregunta que tengan. Pueden abrir micrófono y hacer las consultas que necesiten o escribirlas a través del chat. Cristian, Sí. ¿qué tal? Te hago una consulta. Sí. Si bien nos mostraste algunas de las herramientas que hay para el análisis de datos, por ahí, ¿cuál consideras vos que es la más
amigable, si se quiere, para utilizar, o que uno puede encontrar más videos videos explicativos o cursos, ¿no? que capaciten sobre las distintas herramientas. Amigable en el sentido de facilidad. Sí, en el sentido de fácil de utilizar y también que es una herramienta donde uno pueda encontrar cursos que lo capaciten o enseñen cómo utilizarle mejor la herramienta, sacarle el jugo. Bueno, es una opinión muy, muy particular, pero esta es una, y si no, para mí, por lo que he visto, más allá de algunas ventajas comparativas entre una y otras, Power BI de Microsoft, en virtud de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Qlik está buenísima hasta cierto punto, pero en el caso mío, por ejemplo, a mí me gusta no solamente usarla para analítica, sino generar algún modelo predictivo, y eso lo hacemos en lenguaje Python. Entonces, por ahí me ha costado integrar el lenguaje Python dentro de Qlik, a mí particularmente. Tableau no tengo la experiencia, así que no sé. Cognos, tenés que tener toda la plataforma de IBM, si bien está bien, la podés tener, es un poquito... Ojo que Cognos, a pymes había una posibilidad de que le daba un crédito y casi le quedaba gratis. Pero también Cognos utiliza la plataforma de IBM y son los productos de IBM. No sé qué tan compatible con otras fuentes de datos lo es, no tengo esa experiencia. Pero Power BI de Microsoft, hay recursos, hay libros, ha salido un libro muy bueno que por ahí en LinkedIn lo van a encontrar, tienen que buscar la persona Pablo Moreno. Hay un libro en español en donde integra Power BI y te explica cómo usarlo, así que es un muy buen recurso de aprendizaje. Y Google Data Studio es gratuita y podés aprender algunos conceptos que después podés llevar a Power BI, como son las métricas, las visualizaciones, los gráficos, que básicamente es lo mismo. Pero recursos de Power BI y como herramienta es muy amigable. Así que, pero esa es una opinión muy subjetiva. Creo Sí, que me cada imagino. uno tiene su experiencia, digamos. Me imagino. Bueno, gracias por el dato. No, de nada. ¿Alguna otra consulta más? De paso, les comento que en el chat está la encuesta que les pedimos, por favor, tengan bien a responder. Bueno, parece que no hay más preguntas. Cristian, ¿algo más que quieras agregar? Aprovechen la herramienta, está como para arrancar en la parte analítica, sin miedo, es gratuita, así que es una herramienta que está a disposición, muy potente. Cuando ustedes empiecen a hacer los gráficos y vean cómo trabajar, hay recursos también en YouTube de cómo usarla, no es difícil, pero aprovechenla como para empezar a meterse en el campo de la analítica. Después uno va sumando otro tipo de conocimiento, pero está a disposición. Y Google da muchas herramientas a disposición que a veces no sabemos. Por ejemplo, esta para hacer visualizaciones, hay otras para programar en Python y hacer análisis predictivo, para desarrollar modelos de aprendizaje automático. Y la verdad que están a disposición y son muy potentes. Así que consejo, busquen y jueguen con estas herramientas y aprovechenlas. Bueno, Buenísimo, profe. y cualquier duda que tengan la pueden canalizar acá por USIM. Si necesitan recursos, materiales, lo canalizan por USIM y nosotros a disposición de ustedes. Directamente se pueden contactar con Carolina, lo manejan con ella y lo que necesiten, recursos, materiales, videos, recomendaciones, cuenten con nosotros.
Muchísimas gracias, Cristian. Hago también un recordatorio que las webinars siempre se suben al canal de YouTube, Unión Comercial e Industrial de Mendoza. Ahí van a encontrar todas las webinars disponibles desde el año pasado, de que comenzamos pandemia hasta el momento. Hay muchas herramientas y bueno, esto es gratuito, así que aprovechenlo. Ujú. Buenísimo. Muchísimas gracias, Cristian, por todo. Excelente el tema. Soy una de las fanáticas de este tema, así que muchas gracias por tu tiempo. Gracias No, a todos los que se hicieron presentes. gracias a ustedes y muchas gracias a USIM por el espacio y a todos los participantes por su tiempo. Así que muchas gracias a ustedes. Que tengan todos buenas noches.